Buenas noches amigos, vecinos, compañeros. Bueno, hoy empezamos sin música y un poquito más tarde, les pido disculpas a todos, pero trataba de poner algo de música, pero no me fue posible. Esa es la realidad. Una noche más, un jueves frío, un jueves para seguir pensando juntos. Y que no para estar de acuerdo, pero sí para poder cambiar ideas y poder dejar algunas interrogantes que creo que a este punto se deben tener. ¿Para qué? Para reflexionar. Eh, Podemos empezar con la rendición de cuentas. Han pasado muchas cosas esta semana, viene pasando muchas cosas, y la mayor parte de ellas son papel picado. Simplemente es para que la gente, hola Gladys, ¿cómo estás, hermana? Gracias por estar. Este, la gran mayoría de ellas es para que la gente no piense lo que realmente importa y lo que debe pensar. Y empecemos con esa rendición de cuentas tan famosa, gasto cero. Y yo le digo la verdad, no voy a criticar el gasto cero, porque nunca es gasto cero. Porque para criticar el gasto cero yo le preguntaría si ya gastaron en otra cosa los 650 millones de dólares que están en el presupuesto nacional destinados a la caja militar. Podría preguntar eso, pero no lo voy a preguntar. Porque la verdad que me impactó una declaración del presidente a un periodista sobre este tema. El presidente dijo, cuando el periodista le preguntó, esta rendición es gasto cero, ¿usted qué opina? Él dijo, bueno, la estamos discutiendo, la estamos peleando, vamos a ver qué logramos. La pregunta que me hago es, ¿con quién la está peleando? Es el presidente de la República. ¿Con quién tiene que pelear él una rendición de cuentas? ¿O tiene que ordenar el gasto? A no ser que reconozca que las finanzas del Estado uruguayo, las finanzas de la República Oriental del Uruguay, están intervenidas y la intervención la lleva adelante un hombre del Fondo Monetario Internacional, un hombre del Banco Mundial, un hombre copropietario de una de las empresas que aconsejan las inversiones, que hacen análisis económicos y previsiones económicas, que es el señor Odone. Porque un presidente lo que hace es administrar y mandar. Si no, ¿para qué carajo es presidente? Tiene que llamar a su ministro y decirle, vení para acá. Quiero gastar tanto en esto. Conseguí la guita. Dale, andá y hacelo. Eso que tiene que hacer un presidente. De otra forma, no como yo que soy medio bagual. Pero esa es la realidad. Voy a discutir a ver si logro conseguir. Es el presidente. ¿A qué punto estamos? Y la verdad es que ahí se demuestra una vez más que todo el sistema financiero de Uruguay está intervenido por el Fondo Monetario Internacional. Ese que el progresismo ya no nombra más, porque somos un país dependiente. Pero lo que pasa es que lo único que hay que hacer es reconocerlo. Hay que reconocerlo. Nada más. Entonces, eso creo que pasa por ahí. No la vamos a pelear, dijo el presidente. Pero en otro orden de cosas, ex militante frente amplista, una secretaria de primer nivel del Frente Amplio de otrora, hoy convertida en senadora del Partido Nacional. Sí, estoy hablando de la señora Bianchi. Y su preocupación por, como Mujica, lo mismo, su preocupación por los viejitos de Domingo Arena. Está llevando una campaña adelante para la liberación de los criminales de guerra, de los criminales que mataron, asesinaron, secuestraron, violaron, hicieron desaparecer. Ella está llevando adelante una campaña de ese tenor. Si fuera esta señora nada más, esta señora senadora, Bianchi, no me haría mucho problema.
Pero como no me gusta ver la foto, sino me gusta ver la película. Y la película no es la Bianchi solamente. La película de garantizar la impunidad, también existen dos abogados que están en La Haya, yo ya se los comenté días pasados, en Europa, tratando de formar un grupo de legisladores de ultraderecha y nazis, sí, como ustedes escuchan, de ultraderecha y nazis, que saquen una declaración del Parlamento Europeo pidiendo la libertad de estos genocidas. Entonces ya es otro fotograma, ya no es la Bianchi, son estos dos abogados también y su actividad política junto con los grupos de la extrema derecha y nazis de Europa. Pero hay otro fotograma que está acá que es cerquita. Este Benassi, este mentiroso general, vamos a ver si lo decimos claro, este mentiroso general nombró a la jefa de los abogados que defienden, al grupo de abogados que defiende, ya la jefa de ese grupo de abogados que defiende a los militares que están siendo, intentamos que sean procesados por delitos de lesa humanidad. El general Estenassi, el comandante del ejército de Uruguay, la nombró su asesora del ejército. Y acá hay muchas puntas. No es, ay, qué horrible. No es nada horrible. Estas cosas pasan porque alguna cosa hay. Entonces tenemos el fotograma de la Bianchi, el fotograma de estos dos abogados corriendo por Europa, bancados por los grupos nazis. Hola, Lidia. Bancados por los grupos nazis de ultraderecha, pidiendo una declaración del Parlamento Europeo, y el comandante jefe del ejército en el Uruguay, nombrando a la defensora, la coordinadora de los defensores de los militares detenidos, la nombra como asesora del Ministerio de Defensa. Entonces ahí tenemos un problema, parece una película de otro tipo, que no es de terror, sino de intriga. ¿Quién la nombró? El general, pero para que la nombre el general, lo tiene que firmar la ministra. Y la ministra lo firmó. Y días pasados, después de la crítica que se le vino encima, salió a decir, la estamos estudiando. ¿Qué carajo está estudiando, señora ministra? ¿Qué carajo está estudiando? Lo firmó usted. Autorizó al comandante del ejército que le diera un cargo de extrema confianza a esta señora. Estoy hablando de la Figueredo, que es la coordinadora, me repito, para que quede claro, no por otro motivo, del grupo de abogados defensores de los pobres viejitos. Entonces tenemos la parte política con la Bianchi y algún otro senador vagual de extrema derecha del Partido Nacional. Ella se apunta. Tenemos estos dos abogados, decía, y tenemos al comandante actual del ejército, que nombra como asesora del ejército nada más ni nada menos que a la Figueredo. Entonces ahí la película se empieza a poner más clara. Y se empieza a poner clara en la medida que la ministra de Defensa, esa misma ministra que mientras Israel cometía el genocidio contra el pueblo palestino, recibió a la embajadora y a un agregado militar para discutir temas bilaterales, esa misma ministra, Tupamara ella, fue la que firmó. Entonces, ¿qué quiere decir? Un presidente que dice que tiene que pelear, no se sabe bien qué, pero que le ponga más plata a la rendición de cuentas, en lugar de ordenar. Una ministra de Defensa que firma, da la autorización y después dice, ay, lo tengo que pensar. Señora ministra, hasta en su casa, antes de ir a la feria a comprar las papas, tiene que pensar cuánto va a gastar. Una ministra de Defensa, antes de autorizar, tiene que pensar, no después que autorizó, que es lo que está haciendo usted.
Entonces, perdón compañeros, entonces, esas son las cosas que me preocupan. Y me preocupa mucho que hasta el día de hoy, y ahí queda la prueba con la Figueredo, los militares, los cadetes militares, los nuevos oficiales, siguen siendo educados bajo la doctrina de la seguridad nacional. Esa doctrina que llevó a este país a lo que pasó. Por lo tanto, nadie se ha animado hasta el día de hoy, ningún presidente de ningún partido del 85 a hoy, a decir vamos a bichar, vamos a reformar la educación militar. Nadie, no lo hizo nadie. Y mucho menos este presidente que tenemos. Porque la continuidad, él es el heredero de esos oscuros pactos que se elaboraron en la Batallón Florida. Muerto Mujica, está la señora Topolanqui, como dijo ella, para garantizar su... Y el legado lo recoge este muchacho, creyendo que está haciendo algo. No voy a discutir el tema de la camioneta y de los 25.000, porque me parece una paparruchada. Realmente, si el presidente se quiere comprar una camioneta que vale $85.000 y el concesionario le saca 25 y se le hace pagar 60, a mí me importa 3 carajos. Que se compre 10 camionetas, pero que haga lo que tiene que hacer. Y eso es lo que no está haciendo. No lo está haciendo. Y cuando digo que no lo está haciendo, no lo está haciendo a ningún nivel. Porque vos, mientras vos discutís de la camioneta, atendeme bien, y todas las páginas de los diarios y la televisión, y dale con la camioneta, y seguir con la camioneta. Mientras se hace eso, no te cuentan que fueron nombrados 2 asesores con un salario de $9.000 mensuales en Salto Grande. Entonces vos seguís discutiendo la camioneta, pero no te fijes en los $9.000 de cada uno de esos asesores en Salto Grande. No te fijes, mientras vos discutís eso, que nosotros ya sabemos que el 40% aproximadamente de la tierra de Uruguay está privatizada, y eso se hizo en la época de Mujica. Hoy, el heredero político de Mujica, mientras vos discutís todo eso, él permite que la invasión brasilera de campos cercanos a la frontera, están comprando los campos cerca de la frontera entre Brasil y Argentina. Se compran los campos del lado uruguayo. Perdón, Argentina dije. Se compran los campos del lado uruguayo. Mientras vos seguís discutiendo los $20.000 que se ganó el presidente y no se los cobraron. Y esas son las cosas que nos pasan a los uruguayos, porque los medios de comunicación no te lo cuentan, y al no contártelo, al no pasar por la cajita boba de la televisión, no existe. Y ellos lo saben eso, y juegan con eso. Entonces ahora toda la oposición va a salir con los $20.000 que le descontaron, y arman un escándalo, y toma tú que te toca a ti, y vos, yo sí, pero vos más. Y siempre el circo de esta clase política te llena la cabeza para que no pienses. Exactamente para que no pienses. Porque plata en este país, lo vuelvo a repetir, si fuéramos un país medianamente serio, no digo serio, digo medianamente serio, sobra. En un régimen democrático burgués, sobra guita. ¿Por qué sobra guita? Y pónganse a pensar. 650 millones por año, reajustables todos los años. ¿Está? Durante 5 años. Eso es lo que se llevó a la caja militar solo. Sin contar los $577 por cápita, o sea, por cabeza, que se gastaron en el año 2025 en armamento.
que por otro lado es armamento obsoleto, porque los yanquis no son vivos, te dan las cosas obsoletas, no te van a dar la última tecnología, por la duda que vayamos a tener un problema. Y gastamos 500, no lo digo yo, atención, atención, no lo digo yo, ninguna de estas dos cosas, yo se las comento, estas dos cosas las afirma los números del gobierno. Son 500, son números oficiales, $577 por cabeza en el 2020-25 y 650 millones de dólares para subsidiar a la caja militar. Y creo que si revemos esto, acá ya empieza a aparecer mucha plata. Pero aparte de eso, si empezamos a rever lo que se gasta en este país, lo que se gasta en este país, en nada más que en paparruchadas. ¿Paparruchadas cuáles? Bueno, vamos a decirlo. Viajes, que se tira manteca al techo con los viajes. Y otras cosas por el estilo, que se podrían invertir en productividad del país. Y cuando digo productividad del país, estoy diciendo en escuelas y liceos públicos altamente avanzados en tecnologías, que hoy no los tenemos. Sí, tienen una computadora, ¿de qué año? Y así podríamos, te muestran siempre el plan Ceibal. ¿Y cuánto ocupa el plan Ceibal? Realmente, ¿cuánto ocupa? Sí, una computadora para cada niño, sí, está bien. ¿Cuánto ocupa en secundaria el plan Ceibal? ¿Qué computadoras tienen los liceos? La UTU. Y eso que yo me pregunto, se podría utilizar parte de ese dinero, por eso les llamo para productividad, para que salgan estudiantes que realmente estén con la cabeza lo suficientemente acomodada, armada, para poder pensar, que es lo que a ellos no les interesa. Pero por otro lado, cuando hablamos de eso, tenemos que pensar que si le sacamos el subsidio, atiéndase bien, el subsidio a los liceos y escuelas privadas, porque van al liceo privado y las escuelas privadas, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría es que los papás tienen dinero. Saquémosles el subsidio, que la Universidad de la República no lo tiene. Ya se lo comenté, la Universidad de la República, un liceo público, La PAL, salud hermano, va a comprar una bolsa de porla, se le cobra el IVA. Si la Universidad Católica o cualquier otro colegio o universidad privada va a comprar una bolsa de porla, la misma que compra la Universidad Uruguaya, no se le cobra IVA, entre otras cosas. Entonces, si le cortamos los víveres de esos subsidios, y esos subsidios los volcamos a la gurizada, me parece que las cosas podrían empezar a cambiar. Pero sé que no lo van a hacer, porque están comprometidos, absolutamente hasta los tuétanos, con una política determinada, que es la política que controla, sí que controla el verdadero presidente del Uruguay, porque ustedes saben que la finanza determina todo, es el que dice hay o no hay, que controla el Fondo Monetario Internacional en la persona de O'Donnell. Esa es la realidad. Porque si no el presidente nos diría, ay, tengo que pelear. No, vos no peleas nada, te vuelvo a repetir, soy el presidente, lo llamé y le dije, yo quiero esto, se terminó. En todo caso podemos hablar, en todo caso me podés aconsejar, en todo caso yo te digo sí o no, pero soy yo que digo sí o no, que soy el presidente, no vos que sos un ministro. Pero claro, no puede hacer eso, porque en realidad, somos una democracia totalmente guiada y totalmente controlada en todos los aspectos de lo que es una democracia burguesa. Y las pruebas están acá, arriba
¿no?, de la mesa. El tema del portaaviones, otro temita más, para que ustedes piensen nada más. ¿Por qué mintieron? ¿Por qué mienten? No que el presidente fue porque el portaaviones se va al desguace. Ah, mira vos. La verdad es que el presidente, que quedó tocado, como lo dijo públicamente, porque no nos invitaron, por suerte, a formar parte del grupo que se llama Escudo de las Américas. Somos el único país, junto con Brasil, que no estamos ahí. Tenía que dar una prueba de fidelidad. Y podría haberlo planteado. Miren, ¿saben lo que pasa? Que el Uruguay necesita tener relaciones buenas con todos. Yo no estoy de acuerdo, pero eso es lo que piensan ellos. Por lo tanto, lo que podemos hacer es que como fue Katz, tal como Milei bailó arriba del portaaviones, el gobierno uruguayo tenía que ir. Porque ¿saben qué? Lo tenía que hacer. Pero en lugar de decir la verdad, se metieron en una sarta de mentiras, diciendo que lo iban a desguazar y que era el último viaje, que venía a despedirse. La realidad concreta, y ellos lo sabían, que eso era una operación de propaganda política preparando una posible invasión a Cuba. A la prueba está que ese portaavión, que es el mismo portador nuclear, iba a desaparecer, está hoy fondeado en el Mediterráneo mirando a Cuba, junto con las demás naves. Y por otro lado, van preparando, perdón Adriana, te pido disculpas, por otro lado van preparando una serie de medidas de carácter político, de carácter propagandístico, que vayan asentando el camino de la intervención armada a Cuba. Ustedes fíjense en lo ridículo de todo esto. Lo plantea la prensa y el fiscal general de la nación, del imperio, habla de avionetas que tiraron, que fueron destruidas por la artillería antiaérea hace no sé cuántos años, ya como 40 años, por la Revolución Cubana. Y por eso, hoy, en el 2026, quieren capturar a Raúl Castro y juzgarlo en Estados Unidos. Lo mismo, más o menos, la misma payasada que hicieron en Venezuela. Pero yo voy a decir dos cosas para que ustedes los tengan claro, pero que lo piensen, no que me den pelota a mí, no que me den bola a mí, que lo piensen. Supongamos, olvidémonos de Cuba. Olvidémonos, no existe. Uruguay, que hasta el Cuquito en la calle, ¿se acuerdan? Tuvo que firmar aquel de la destrucción de avionetas sin permiso. Bueno, tenés avionetas que diariamente avanzan sobre tu territorio. Vos, o sea, el gobierno cubano, alertás a las diferentes autoridades norteamericanas y envías 16 notas diferentes solicitando que controlen las avionetas que salen de Miami. Por supuesto que nadie le dio pelota. Salen las avionetas, pasan las aguas internacionales y entran a aguas cubanas. Y vos le tenés que destruir. Porque después que le advertiste que no entraran, que estaban en aguas cubanas, después que le advertiste que en todo caso bajaran, porque no iban a permitirlo, y vos seguís para adelante, fueron destruidas. Y me parece muy bien, lo haría yo y creo que cualquier presidente o cualquier país serio. Si te estoy diciendo que no entre, si te estoy diciendo y te mandé 16 notas diplomáticas pidiendo que se controlara la salida, si te estoy pidiendo eso y cuando vienen las avionetas te advierto durante 3 veces, como son los protocolos internacionales, que no tenés que entrar en en aguas nacionales cubanas, y bueno, después aguantate. Pero todo esto lo dan vuelta y ahora quieren la captura de Raúl Castro. Vení que hay croqueta, tirate que hay arenita. Y no es porque Cuba sea fuerte militarmente,
porque yo sé, como lo saben ustedes, que en un mes, si quieren los Estados Unidos, hacen un campo de golf. Pero el problema no es militar, no es militar, el problema es político, o político-militar, porque los cálculos que ellos mismos tienen hechos es que si van a una lucha de combate de pie a tierra, les va a costar arriba de 300.000 muertos. Y el gobierno, ningún gobierno, y mucho menos ellos después de la guerra de Vietnam, soportan 300.000 muertos. Hacen desaparecer Cuba, pero con 300.000 muertos de ellos. Y ahí viene el detente de por qué dudan en entrar o no entrar. Porque la coacción, lo coaccionado, lo duro que tiene el gobierno de la República de Cuba es su pueblo. Porque más allá de toda la propaganda, más allá de todo lo que te puedan decir desde la derecha al progresismo, Cuba sigue siendo, con un montón de problemas, con un montón de errores, con pocas virtudes, pero sigue siendo la revolución cubana. Y cada uno tiene que preocuparse de solucionar los problemas internos de su propio país. Entonces, abrazo, Marcelo. ¿Cómo andás, Adriana? Adrián, perdona que no te haya llamado. Anduve mal, te digo la verdad, ando bastante mal últimamente, no importa, son problemas personales. El otro día llevé a mi compañera al médico y me chocaron de atrás en la Rambla y quedé arriba de la vereda de la Rambla. Tuve suerte que no había un banco y que no llegué al muro, porque si no nos matábamos los dos. Y quedé mal, ando muy gripado, ando muy jodido. Pero aquí estamos porque es necesario estar. Porque estoy, como decía el viejo Ever, estoy embroncado. No estoy vencido, estoy embroncado. Y la lucha es la parte vital de la vida del ser humano. Y vamos a tratar de estar lo más posible acá y de luchar lo más posible. Pero yo les hablaba antes, y voy para atrás y para adelante un poco a propósito, para ir uniendo piezas, ¿está? De la doctrina de la seguridad nacional, le hablaba de Stevenazzi y le hablaba de la doctora Figueredo. Quiero saber, yo quiero saber, y espero que ustedes también, y digo lo quiero saber porque no lo sé, me gustaría saberlo, en un país democrático se sabría cuáles son los libros en los que estudian los cadetes militares. Porque lo que están haciendo, siguiéndolos educando en la doctrina de la seguridad nacional, es preparando los futuros gorilas del mañana. Porque la base de la doctrina de la seguridad nacional es que el enemigo es interno. Entonces, si vos seguís esa doctrina militar, por eso jodo, rompo las pelotas con la doctrina militar, vas a mirar siempre para adentro y nunca para afuera, donde están los verdaderos enemigos. Porque los ejércitos de Latinoamérica, y ahora en este momento lo prueba nuevamente Bolivia, son para combatir a sus propios ciudadanos, como queda históricamente probado. Tomemos lo que está pasando en Bolivia hoy y nuevamente vemos lo mismo. Bolivia hace 48 horas atrás, se hizo el toque de queda y salió el ejército a la calle. Hay una huelga generalizada. Los famosos ponchos rojos indígenas siguen bloqueando. Las mujeres, las cholas, con sus hijos, incluso embarazadas, bloqueando el Alto de Bolivia. La central de trabajadores de paro general, de huelga con ocupación de fábricas y de puestos de trabajo,
el ejército en la calle reprimiendo. ¿Y quién llegó? Adivinen quién llegó. Un grupo de 7 helicópteros norteamericanos con marines. Bolivia, hoy, ahora, en este momento, no el pasado, ahora, hoy, en el 2026, Bolivia, en estos momentos, el pueblo se levanta. Los indígenas, los pueblos originarios en pie de lucha. Los obreros, trabajadores, ocupando. Y como ese ejército no sirve para nada, nada más que para reprimir a su propio pueblo, y ya no da abasto. Entonces llegaron 7 helicópteros norteamericanos cargados de marines para ayudar y defender la democracia. ¿Se dan cuenta en qué América Latina vivimos? Este Benassi, ¿qué va a hacer si se ve en esa situación? Por lo que tratan ellos, todos los ejércitos, es de meter miedo a los pueblos, como nos metieron miedo a nosotros, y como nos meten miedo a nosotros. Porque esa es la realidad. La gente tiene miedo en el Uruguay. Se muere de hambre, pero tiene miedo de protestar. Tenemos 30% de niños por abajo de la línea de pobreza y tienen miedo de protestar. Sus papás. Los sindicatos, los dirigentes, sindicales, en lugar de ser dirigentes sindicales, son almohadones parando a la gente, la protesta de la gente, para que no cuestione al gobierno progresista. Y si eso explota algún día, porque va a explotar, está claro, ¿no? Porque no hay duro que no se afloje y no hay tiento que no se corte. Ahí echan de vuelta mano al ejército. Ahí va a salir este Benassi a defender la democracia. Esa es la realidad de este país. Porque no es diferente a Latinoamérica. Porque el Uruguay nunca fue una excepción. No lo es y no lo será, porque somos países capitalistas dependientes. El Uruguay todavía tiene un cierto nivel de vida y de centro económico pura y exclusivamente porque somos la alcancía de todas las oligarquías regionales e incluso europeas en el caso de España e Italia y de las corporaciones. Por eso hay que bancar más o menos el Uruguay con una gran apariencia de democracia liberal. Pero la gente se caga de hambre. Y tiene la garantía de que por ahora no va a haber estallidos sociales, porque tienen al heredero político de Mujica, que fue el hombre que se comprometió a controlar a la sociedad uruguaya, diciendo cosas como, por ejemplo, no nos gusta trabajar, no les gusta, a nosotros los uruguayos no nos gusta trabajar, a él no le gusta trabajar, porque mi viejo trabajó toda su vida. Y yo empecé a laburar a los 14 años, como yo, miles y miles de personas, y más chicos también. A él sí nunca laburó. En su puta vida no laburó. Porque cuando tenía ya la edad para laburar, a los 14, 15 años ya fue protegido por erro. Esa es la verdad. Y de ahí en adelante nunca laburó. Nos controló diciendo, los patrones están fundidos, no puede haber lucha de clases, decía Mujica. Porque como los patrones están fundidos, no puede haber lucha de clases, no tienen plata. Creo que se estaba refiriendo a sus amigos de Fripur, aquellos que dejaron casi a 1000 fileteras en la calle de pescado, que el Banco República le prestó el dinero que no valía la fábrica, que ellos en lugar de invertirlo en la fábrica, lo metieron en las nuevas tecnologías de paneles solares y de molinos eólicos. Y hoy esa gente es la que le vende por encima del precio internacional al gobierno, a la UTE,
los kilovatios que producen con esa guita que le prestó el Banco República, que nunca pudo cobrar porque se le había prestado a Fripur, cosa que no fue a parar a Fripur. Los hermanos Fernández hicieron así y se la llevaron para otro lado. ¿Cómo hacen los grandes? Por eso la pregunta que yo me quería hacer hoy es qué relación hay entre las leyes y la justicia. Y cuando uno se pone a mirar, a analizar qué relación hay, se da cuenta que no hay ninguna relación. Que las leyes actuales, hechas en el Parlamento, porque, a ver, empecemos de cero. ¿Cómo se producen las leyes? ¿Por mandato divino? No. Las hacen senadores y diputados. Y las votan ellos. El juez tiene que cumplir esa ley y el fiscal te juzga de acuerdo a la ley. Es así, ¿verdad? Bueno. Entonces está lo político por encima de lo jurídico. Eso que ellos no quieren reconocer. Porque esos panzudos de riñón cubierto, esos culos gordos que hacen las leyes, ¿qué van a hacer las leyes para protegerme a vos, a mí, al de abajo? No, hacen las leyes para protegerse ellos. Por eso hacen cualquier desastre económico y nunca pasa nada. Y cuando puede llegar a pasar algo porque un fiscal se pone los pantalones, lo dejan avanzar hasta último momento, después lo cambian, como ha sucedido, de lugar y empieza todo de vuelta. Que fue la misma trampa jurídica que hicieron con la doctora Bota. Cuando tenía arriba de su escritorio para procesar a un grupo de militares, la sacaron del juzgado y la mandaron para otro lado. Entonces hubo que empezar todo de vuelta. Esa es la realidad de la relación que hay entre la justicia y las leyes, que no tienen generalmente nada que ver una cosa con la otra. Hay que decirlo, sin miedo. No le tengamos miedo, porque la fortaleza de ellos es el miedo que tenemos nosotros. ¿Qué va a pasar? A ver, dígame, ¿qué va a pasar? No pasa nada, porque no pueden hacer nada. Lo máximo que pueden hacernos es de vuelta meternos un milico, pero al imperialismo no le sirve en estos momentos, por lo tanto no lo van a hacer. Aunque no lo necesiten, el día que el imperialismo haga así, yo que lo digo, te meten un milico de vuelta. Esa es la realidad. Este payaso que tenemos acá al lado nuestro, del otro lado del arroyo, este payaso, no es ningún payaso. Es un gran vivo, como decía mi vieja. Si te crees que está loco, dale vidrio más caro. Vas a ver cómo no lo come ese loco. Es simplemente la punta de lanza de los grandes negocios y de la entrega de los valores de la Argentina a las corporaciones y particularmente al imperialismo norteamericano. Esa es la realidad, no está, lo va a estar loco. El caso de Chile Cats, la ultraderecha, estaba finalizándose el cable que unía, cable submarino que unía de transmisión de datos, de internet, de todo eso, de China con Chile. Fíjense en qué obra. Ganó CAT y lo que hizo fue cancelar el contrato. Fue cancelar el contrato. Es el mismo cable que tenemos nosotros, que sale desde Punta del Este, el cable submarino, directamente a Estados Unidos. Cable de fibra óptica submarino. Une Punta del Este, o sea, Uruguay, toca Brasil y sigue para Estados Unidos. De ahí que Google pagó por nosotros. En ese momento, la que hoy es presidenta del Parlamento, Carolina Cose, era la presidenta de Antel. Y fue pago por nosotros, por todos, cada uno de los uruguayos. Porque te decían que era el progreso, que esto, que el otro, lo pagamos nosotros. ¿Verdad? Bueno, ese mismo cable, pero con China, lo estaba instalando el gobierno anterior al de Katz.
Fueron millones y millones y millones tirados porque Estados Unidos le dijo no, porque esa guerra multiimperial que se está disputando fundamentalmente a tres, China, Estados Unidos y Rusia, seguimos siendo el patio trasero de ellos. La dictadura, me dice Fernando, no volverá por un tiempo muy largo por la sencilla razón de que ni siquiera hemos creado una resistencia y no se ve en el horizonte. Es verdad, justamente lo que trataba de decir, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Está? Porque tienen lo que se llaman los amortiguadores sociales. Sindicatos, dirigentes sindicales, partidos políticos, finanzas, que son ese almohadón que yo les hablaba, que nos tiene apretados contra el suelo. Pero yo quería hablar también, ya son 50 minutos que estoy hablando, les pido disculpas a los compañeros, casi 50 minutos porque empecé 5 minutos más tarde. ¿Está? Hoy sentía un reportaje de un tal Bicotti, capitán retirado de la Marina Uruguaya, y el tipo decía, experto en estos momentos, publica libros, es asesor militar y publica, parecería, varios libros sobre temas militares, parecería que es muy reconocido, yo lo escuché en la diaria hoy de mañana, en la diaria de radio hoy de mañana. El tipo hablaba y decía que en el mundo en estos momentos hay 61 guerras, nombró una por una. Claro, las guerras más grandes son las que se desarrollan en Medio Oriente y fundamentalmente en África, donde están también los soldados uruguayos, protegiendo los intereses israelíes y los intereses norteamericanos que tienen los norteamericanos y los israelíes en las minas de tungsteno, las minas de oro, en las tierras raras. Entonces, como somos mano de obra barata, la ONU le puso un casquito azul y dijo, vayan a controlar ahí que haya paz. Porque mientras haya paz, ellos siguen trabajando para que no les pase lo que les pasó hace ya un par de años en otros países africanos. Por ejemplo, en Burkina Faso. Llegó un joven militar de alrededor de 40 años, heredero de Tomás Sankara, el que se le llamaba el Che africano, tomó el poder y dio vuelta a todo. Rompió todo. Dijo, la mina de oro son nuestras, de los burkineses. La mina de diamantes son nuestras, de los burkineses. Y ustedes se van de acá. La mina de oro son nuestras, de los burkineses. Y volcó en 2 años prácticamente una reforma económica y social que mete miedo. Lo hostiga Francia, porque eso era territorio, era colonia francesa, a través de mercenarios dirigidos por oficiales franceses. Es una guerra que nadie habla, pero es una guerra que está hoy, aquí, ahora. Yo les recomiendo a ustedes que entren a YouTube y pongan Burkina Faso Taoré. Burkina Faso Taoré, este joven militar se llama Taoré. Lo acusan, fíjense ustedes, de ser el heredero político de Tomás Sankara, asesinado por tropas francesas y norteamericanas, porque estaba tratando de hacer, por ejemplo, que las mujeres fueran a la escuela, por ejemplo, que hubiera escuela para niños, que no la sabían, y fue asesinado. Pero parecería que este otro joven tiene más fuerza y está peleando diariamente. Ha construido escuelas, ha construido liceos. Un montón de burkineses que vivían en Europa, jóvenes, casi todos ellos volvieron a Burkina Faso, casi todos profesionales, y están levantando un país. Por eso
su propio país. Por eso, los mercenarios, pagos por Francia y por Estados Unidos e Israel, por ejemplo, tenían las minas, Israel sacaba fundamentalmente, controlaba las minas de diamante de Burkina Faso. Cuando llegó Touré, paró eso. Y le dijo, ¿ustedes quieren diamantes? No hay ningún problema, porque los diamantes son nuestros. ¿Quieren diamantes? ¿Cuántos diamantes quieren? ¿Cuánto oro quieren? Siempre y cuando lo paguen al precio internacional que dice el mercado. Los diamantes son nuestros, ustedes se los llevan gratis y lo venden ustedes. No, no, esto lo hacemos nosotros. Cambió el ejército, hubo un pequeño levantamiento del ejército que fue inmediatamente reducido a la nada. Y ahí tenemos 61 guerras en el mundo. En Ecuador, que forma parte del escudo de las Américas, está pasando un montón de cosas. Pero por suerte ellos también tienen la base norteamericana, la cual fue sometida a referéndum y el referéndum salió negativo, que se tenía, que no había que instalar bases, como el presidente democrático, que es el bananero más importante de América Latina y del mundo, de la famosa banana chiquita, aparte de ser un gran narco, que según la DEA, no yo, que sea claro, la DEA dice que el presidente, en sus cargamentos de banana a toda Europa, ha pasado varias veces toneladas y toneladas de cocaína. ¿Pero qué pasa? Eso no pasa nada. Primero porque es un multimillonario que viene de sus abuelos, de las plantaciones de la National Fruit Company. Segundo, es el oligarca más importante. Tercero, salió presidente. Pero por sobre todas esas cosas, como le dijo Kissinger a Reagan, cuando en un momento Reagan le dijo, che, ¿quién es este Pinochet? Este es un hijo de puta. Porque a Reagan le había llegado de la CIA una serie de matanzas que había hecho Pinochet. Le dijo, ¿vos quién es? Y Kissinger le dijo, sí, señor presidente, es un hijo de puta, no hay duda, pero es un hijo de puta nuestro. Está en la memoria de Kissinger. Esto es lo mismo. Es el oligarca más grande, es el que exporta más cocaína en toda América Latina, pero es el presidente, y es un presidente nuestro. Entonces, también están unos destacamentos, llegaron unos destacamentos de los boinas verdes norteamericanos a Ecuador. Mientras tanto, nuestra querida hermana y compañera de la vida, Gabrielita Gallardo, sigue en una cárcel de alta seguridad con su tumor en la cabeza y no siendo atendido. Omar Campoverde está en una cárcel de alta seguridad en Ecuador, a 1500 metros, casi 2000 metros de altura. Y los demás compañeros del Frente Guevarista Tierra y Libertad que están detenidos, están sufriendo una de las más grandes injusticias. ¿Por qué digo una de las más grandes injusticias? Bien, no tienen una sola prueba. Están acusados, ¿saben de qué? De tráfico de personas. Acusados de tráfico de personas. Y después le quisieron meter banda armada y no sé qué más. No cuajó porque no es verdad. Tanto Gabriela Gallardo como su compañero Omar Campoverde, en lo cual tienen un hijito en común porque son pareja, eran educadores sociales. Y sí, es verdad, organizaban a la gente de abajo. Gabriela Gallardo, fundamentalmente, a la gente que vende en la calle, porque ella vendía en la calle para ayudar a la olla. Se come mucho en la calle. La gente sale, hace empanadas, hace pizza, hace esto y lo sale a vender, pone un puestito en la vereda.
para ayudar a comer a la gente, ¿no? A la casa. Gabriela Gallardo hacía eso. Ese era su trabajo. Y el Omar Campoverde también. Es un educador social. Y los dos terminaron en ese país democrático, protegido, y con lo cual Uruguay tiene grandes relaciones, en una cárcel de alta seguridad. Esa es la realidad de parte de Latinoamérica. Pero tenemos que hablar, en el poquito tiempo que nos va quedando, de nada más ni nada menos de la gravedad de Carmen Villalba. El Estado de Salud ya lleva casi 28 años presa, de los cuales los últimos 8 años sin ninguna causa, porque ella su causa ya la penaron, ya cumplió hasta el último día su pena, y después de eso, en lugar de soltarla, la trasladaron a una cárcel de alta seguridad, y la viven trasladando de cárcel en cárcel, por todo el país. Está muy deteriorada físicamente, es muy difícil tener comunicación con ella. A veces, atiéndase bien, a veces un abogado puede verla, a veces, cuando el abogado podría verla teóricamente, no sé, una vez por semana, cada 15 días, porque es el defensor de ella. A veces la puede ver, con mucha suerte. Lo mismo Laura, que no tiene ningún delito. El delito fue reclamar, como se sigue reclamando, y como ella no puede, lo hacemos nosotros, toda la gente de buena voluntad, por las dos niñitas, sus hijitas, que fueron fusiladas por un comando del ejército paraguayo, el mismo que cuida la tierra de varios uruguayos inversores en Paraguay, y entre ellos un ministro del actual gobierno. Es el Comando de Tareas Conjunta Paraguayo, dirigido en su principio y instrumentado por generales del ejército colombiano, porque ellos parece que tuvieran mucha experiencia en la lucha en la selva. Pero si en Paraguay no pasa nada, no hay lucha, no existe nada en Paraguay, porque está nuestro señor y porque hay un comando, no lo entiendo. O pasa algo y no lo sabemos. Lo quisieron desaparecer a Lichita, que es este mismo comando, que era la primita de las dos gurisas fusiladas. ¿Por qué le hicieron desaparecer? Si no pasa nada. Nadie protesta. No dice nada, no hay nada en Paraguay. Eso es lo que te dicen los diarios. Eso es lo que te dice el gobierno uruguayo. Eso es lo que te dice la izquierda uruguaya. Porque es difícil asumir lo que está pasando en Paraguay, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en algunas cosas en Argentina, otras cosas en Brasil y otras cosas en Ecuador. Porque América Latina sigue siendo un territorio en disputa. Un territorio en disputa entre el imperialismo norteamericano, o chino, o ruso, o el que sea, en este caso norteamericano, por la vía de la fuerza, porque los chinos emplean otros métodos, está en disputa con los pueblos latinoamericanos, con los que nada tienen en Latinoamérica, con los campesinos y los obreros latinoamericanos. Esa es la disputa entre los pueblos latinoamericanos y el imperialismo norteamericano. Hay algunas veces que se ve más, otras veces que se ve menos, unas veces que triunfás, otras veces que perdés, unas veces que avanzás, otras que retrocedés, pero la lucha continúa. Esa es la realidad. Lo que pasa, que vos no te enterás, porque existe una lápida de mentiras organizadas
que no permite que pase la información. Muchas veces yo ya no miro más informativos por televisión. Y no lo miro por televisión porque lo que dice la televisión me lo dice 2 días antes las agencias de noticias acá en internet. Aunque sean controladas por los yanquis, aunque sean controladas por los franceses, aunque sean controladas por los españoles. Pero algo más dicen. Y hay noticias que en el Uruguay no aparecen, pero sin embargo, por una vía, por otra o más allá se pueden saber. Como es el caso, ¿qué diario uruguayo? ¿Qué televisión uruguaya? ¿Qué medio de comunicación uruguayo te contó de estos 2 abogados uruguayos dando vueltas por Europa, haciendo alianzas políticas con el nazismo y con Vox particularmente en España, para poder sacar una declaración del Parlamento Europeo para que se libere a los pobres viejitos? ¿Quién te lo dijo? Nadie. Y sin embargo pasa. ¿Quién es la fuente? Pues yo les doy la fuente también para que no haya equivocaciones. La fuente es los diarios españoles. Particularmente El País de España hace varios días sacó un cortito así contando eso. Y algunos diarios vinculados al Partido Socialista Obrero Español. Criticando a Vox, largo esta noticia. Capaz que hasta sin darse cuenta. Pero como el tema era Vox, y explicando la actividad de Vox, entre eso salió que tenían coordinación con 2 abogados que estaban haciendo esa tarea. Pero no hay ningún diario uruguayo, nadie te lo cuenta, nadie te lo informa. Entonces nosotros vivimos la ignorancia, como que no pasa nada en América Latina, no pasa nada en ningún lado. Todo está bien. Mira qué suerte tenemos un presidente progresista. ¿Querés criticar al presidente progresista? Criticá, sí, criticalo mucho. Se compró una camioneta y le hicieron una rebaja de $20.000. Criticá eso. Critica a Cardama, que es verdad, pero que no son las noticias importantes que le cambian la vida a las personas. Que los blancos son unos delincuentes, lo sabemos todos. ¿O hay alguien que no lo sepa? Que levante la mano. Que levante la mano de los senadores blancos que nos robaron. O eh, los intendentes blancos que no metieron la mano. Levanten la mano, a ver. Uy, muchachos, nadie levanta la mano. Históricamente es así con los blancos, ¿verdad? Desde el año 56 en adelante, 57, cuando se firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Justamente, ¿quién la firmó? Los Heber. Los Heber. Y vamos a decir, vos, pero Heber sí es el hijo. Porque pasa el Senado blanco y colorado. Son problemas de familia. Los cargos, más en los blancos que en los colorados, son de familia. Se lo van pasando. El papá fue presidente y el nene fue presidente, tuvo que ser presidente. El papá fue senador, el nene tiene que ser senador. Y están preparando políticamente a varios jóvenes que son los futuros halcones. Si no me creen, revisen sus primeras actuaciones políticas de estos pichones de halcones en los ediles de Montevideo. Tanto del Partido Colorado como del Partido Blanco. Van a notar toda gente de alrededor, ninguno de ellos pasa de 25, 27 años. Pero fíjense en los apellidos. Y ahí se dan cuenta, los están preparando políticamente porque ya para la próxima elección alguno ya va a estar preparado para ser diputado o senador. Y ya vamos ahí ya saber que dentro de 20 años fulanito va a ser presidente. Esa es la realidad. Y a eso le llaman democracia. Le llaman democracia representativa. Tenemos 99 diputados y 33 senadores.
2 cámaras para un país de 3,5 millones de habitantes. Cada senador se lleva a su bolsillo, aparte de todas las prebendas, $14.000 por mes. Cada diputado, aparte de las prebendas, se lleva $10.000 por mes. Un senador me decía, pero mirá que la mitad de mi sueldo va para el partido. Y yo le contesté, a mí qué mierda me importa. Te estás llevando 14 lucas por mes, que las paga el pueblo. Pero no hay plata. Entonces, vuelvo a repetirme. Y me repito a propósito, compañero. Estoy gagá, pero no tanto. Me repito a propósito. Yo sé de dónde sacar la plata. Sin hacerle daño a nadie ni asaltar ningún banco. Yo sé de dónde sacar plata. Primero que nada, primerísima cosa, no hay más subsidio a los colegios privados, ni a las universidades privadas. No hay más subsidio. Porque el que va a colegio privado y universidad privada es porque su papá lo pueden bancar. Y si lo pueden bancar, ¿por qué lo tenemos que subsidiar? Y aparte no cobrarle el IVA. Y por ahí ya tenemos varios millones de dólares anuales. Sigamos. Las religiones. Y las religiones, creen lo que vos quieras, libertad religiosa abierta. Hasta podés ser tierraplanista. No hay ningún problema en el Uruguay por eso. Pero pagás tus impuestos como los paga todo el mundo. No estás exonerado de impuestos. Porque el almacenero de acá, de la esquina de casa, que tiene un bolichito así chiquito, paga los impuestos todos los días. Entonces vos, que sos una religión potente, tenés que pagar impuestos. Y después, cree en el diablo, en Dios, en Jesucristo o en Mahoma, en lo que carajo querés, pero pagás impuestos. Y ahí viene más plata, y ahí vienen otra cantidad de millones de dólares. Sigamos. Le sacamos los 650 millones de dólares de subsidio a la caja militar. ¿Qué cobran? Se jubilan a los 50 años. Yo tengo varios acá. No me saludan, no sé por qué. Soy vecino, pero no me saludan. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Decía, se jubilan a los 50 años con un grado más. O sea, te regalan un grado para que te vayas con más guita. Cobras estando jubilado como si estuvieras en actividad. Y aparte mantenés lo que a todos nos sacaron, el aguinaldo. Y aparte de eso te tenemos que subsidiar con 650 millones de dólares reajustables todos los años. Bien, sumémosle esto, los 650 millones, y le decimos, ninguno más cobra aguinaldo, porque ningún obrero uruguayo cobra aguinaldo. Y si ustedes son un obrero, como dicen, más, tampoco tienen que cobrar aguinaldo. Y ahí tenemos otros millones más. Y le decimos a las multinacionales y a las corporaciones, miren, ¿saben qué? Ustedes, que no pagan un mango, que le dimos la tierra gratis para que se instalaran, que le dimos préstamos del Banco República a un interés prácticamente irrisorio, ¿saben qué le vamos a cobrar? El 1% de impuestos. Y ahí tenemos, ahí tenemos una prorrotada de guita. Pero aparte de eso, también decimos, le vamos a cobrar el 1% a los que tengan más de $1 millón de capital. Por ejemplo, el ministro de Economía, Ordóñez, copropietario del estudio Ferrés, declaró que él y su señora tienen $5 millones. Y entonces te dice, no, como no, el 1% es imposible. Claro, ¿qué se va a poner un impuesto al mismo? Un tipo que tiene 5 millones. Es de todo ese tipo, pero no menos Jesucristo. ¿Qué te va a regalar? O sea, es el primero, no, el 1% no se puede poner. El 1% a los que tengan un capital mayor a $1 millón. Acá está la plata. En un gobierno democrático burgués serio, que los hubo, que los hay, y que yo estoy en contra de ellos.
Pero lo que estoy tratando de mostrar, lo que estoy tratando de mostrar, es cómo nos mienten al decir que no hay dinero. Lo que estoy tratando de demostrar que ellos son los que mandan. Lo que estoy tratando de demostrar que tenemos un gobierno que no están. Más allá que te dé lástima cómo habla el presidente, es un tema secundario. Es más allá que se compre una camioneta de $80.000 y le cobren 60. Es un tema secundario. No entro en eso, porque es un paparulo. Dijéramos en mi barrio, es un gila cuadrito. Vamos a hablar en serio, vamos a hablar de dónde está la guita. Que te dicen que no hay plata. Ahora, yo me pregunto, cuando a los dirigentes del PCNT le dicen no hay plata para el 1%, ¿ellos plantean estas cosas? ¿Ellos plantean estas cosas? No, pará, che, vos, ahí está el whiskycito ahí en el medio, pará, plata hay. Che, vos, las universidades privadas no pagan impuestos, las religiones no pagan impuestos, les damos subsidio a las universidades privadas, le podemos cobrar el 1% a las multinacionales, que no dan nada. ¿Lo plantean estas cosas? No lo hacen. Porque si lo hicieran tendrían que salir públicamente a plantearlo, como hago yo. ¿Y saben por qué no lo hacen? Porque ellos forman parte, los dirigentes, la gran mayoría, no todos, de la pandilla de Alibaba y los 40 ladrones. Por no decir de Mujica y sus muchachos. Por no decir del progresismo y sus muchachos. Que ahora en el próximo octubre dejará de ser progresismo y pasará a ser encuentro ciudadano, una cosa así, porque eso es lo que aprobó el documento interno del último congreso del MPP el mes pasado. Eso es lo que tenemos, ese es el panorama, por eso se los cuento, por eso se los digo, y digo las fuentes para que nadie crea que uno está payando. Y es importante, no que me den la razón, porque eso no me interesa. Yo no junto votos, y no junto votos por varias causas. Primero que sé que con el voto no cambia nada, y como decía un compañero, mis ilusiones, mis amores, mi manera de pensar, no entran por la boca de la urna. Tan así, tan sencillo como eso. Lo que sí pienso, y doy elementos para que cada uno piense con su propia cabeza, a ver si podemos llegar, no a la misma conclusión, pero por lo menos parecidas, para podernos juntar y salir a la calle todos juntos, con esas coincidencias parecidas, y reclamar lo que es nuestro, reclamar la paz, reclamar la tranquilidad, porque con el dinero logras paz y logras tranquilidad, porque cuando te acostás no tenés que estar pensando cómo vas a parar la olla al otro día, o no tenés que estar pensando que te cortan la luz, o no tenés que estar pensando cómo pagar las cuotas de los championes de los gurises. Entonces eso también se llama paz. Y por lo tanto eso te trae tranquilidad. Y con tranquilidad vos podés pensar qué es lo que tratan de evitar ellos. Tratan de evitar que pienses. Y la mejor manera que no pienses es tenerte ocupado en 2 laburos, rompiéndote el culo, ganando una miseria y pensando cómo vas a pagar la luz. Están todos preocupados. Y fenómeno. Vamos para Punta del Este que nosotros arreglamos. Esa es la realidad. No es tan difícil de entenderlo. Que un papá, una mamá, con 2 hijos, cuando se acuesta de noche, en lugar de hacer el amor, están pensando cómo van a pagar la luz.
Están pensando cuántos días falta para que termine el mes, porque no llegan. Entonces eso no le da paz, no le da tranquilidad y no nos deja pensar en otras cosas. Y si te escapas de eso, porque hay otra clase que de repente eso no lo sufre tanto, te dicen discutir de la camioneta que el presidente se compró. Esa es la realidad. Por eso vengo de una historia donde exigían nuestros antepasados 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y estar con la familia, y 8 horas para vivir, 8 horas para estudiar, 8 horas para ilustrarte. Y ahí completaste las 24 horas de un ser humano de pie, que pueda pensar, que pueda crear, que es lo que la sociedad capitalista y en particular las latinoamericanas no te permite. Los norteamericanos, la CIA, los servicios de la NSA, todo lo que tenga 3 letras, tienen ejércitos de psicólogos sociales. Ejércitos de psicólogos sociales que estudian cada país en particular de Latinoamérica, estoy hablando, también de Europa, pero a mí me interesa Latinoamérica, y estudia las clases sociales de cada país para ver cuáles son las políticas que les permite a ellos dominar mejor. Miren, les voy a contar, y me voy ya porque es tarde, les voy a contar una sola historia, chiquita, y me voy. Tengo una amiga la cual yo quiero muchísimo, que hace mucho que no nos vemos. Son de esas amistades que forman parte, nos criamos juntos, que forman parte de tu vida, que era bibliotecaria. Es bibliotecaria porque no se murió, creo. No se tiene que haber muerto. Fue directora, no importa. Bueno, era bibliotecaria. Y me contaba que todos los meses venía una camioneta de la embajada norteamericana a la biblioteca a llevarse copia de todos los libros y periódicos que se producían en Uruguay. Todos. Incluso el que sacaba, yo qué sé, y lo llevaba a la Biblioteca Nacional, en Paysandú, en no sé dónde, 10 gurises hacían un diarito y lo llevaban a la Biblioteca Nacional para que fuera registrado o para que se guardara ahí. Bueno, se llevaban una copia de cada cosa de esas. ¿Y para qué cree que se la llevaban? En la otra punta existen, la vieron hasta en las películas. ¿Quién era en las películas? ¿Viste? Un analista de la CIA. Bueno, hacían eso. Porque es la forma de dominarte mejor. Saber qué pensás, saber qué comes. Es este aparatito. Hoy la tecnología avanzó. Tenés la IA. Y me quedo por acá, porque ya hace 1 hora y pico. Y ya hablé demasiado. Queridos compañeros, vecinos, los que puedan, entren a YouTube, pongan Chasque Oriental Pensando Juntos y pónganme, si es posible, un me gusta, porque eso me permite que el algoritmo se mueva y distribuya las cosas, si no, no te las distribuyen. Lo mismo que esta audición. A Cristina, a Lidia, a Fernando, a María, a todos los compañeros, vecinos y amigos, gracias por aguantarme la cabeza, gracias por permitirme pensar juntos. Y como digo siempre, y lo seguiré diciendo, arriba los que luchan y no transan, y no transan con los que transan. Un abrazo gigante, salud y revolución social.